Vamos a hablar acerca de lo que es la espiritualidad formativa, hermanos. ¿Qué nos imaginamos por espiritualidad formativa? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que el autor intenta plasmar con este tema? Espiritualidad formativa. ¿Se dan alguna idea de lo que significa? El espíritu va formando paz. Bueno, ¿alguien más? Formativa. Vamos a ver. Dice Boa. La espiritualidad formativa se refiere a un estilo de vida de evangelización y discipulado. Cuando formamos parte del proceso de introducir a las personas a Jesús y de estimularlas a crecer después de que lo han llegado a conocer, descubrimos que nuestra propia pasión y vitalidad espirituales mejoran. Aquí yo veo en Efesios 4:11 al 16, puedo apreciar lo que es la espiritualidad formativa. Amén. Y vamos a pedir, por favor, a la hermana Verónica, si a ella le toca la bendición de dar la lectura por primera vez esta mañana. La espiritualidad formativa descrita en Efesios 4, del 11 al 16, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Bueno, vamos a ver. Según el escritor Barclay, la palabra que Pablo usa para equipar es interesante. Se trata de catarquismos. Proviene del verbo catartisein. La palabra se usa en cirugía para reparar una extremidad rota o para volver a colocar una articulación en su lugar. En política se usa para unir facciones opuestas para que el gobierno pueda continuar. En el Nuevo Testamento se usa para remendar redes y para disciplinar a un ofensor hasta que esté apto para ocupar su lugar nuevamente dentro de la comunión de la iglesia. La idea básica de la palabra es la de poner una cosa en la condición en que debe estar. Obra del ministerio y edificar son dos lados de la misma moneda. A ver, vamos a pedir por ahí al hermano Luis Manuel Calcina. Ay, profe, obra del ministerio y edifica son dos lados de la misma moneda. En Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, el ministerio o servicio, recibe su crecimiento para ir edificando en amor y edificación. Adelante, hermano. La primera tiene que ver con la preparación que todo cristiano ha de recibir para recibir a los demás. La segunda se refiere a la responsabilidad que todos tenemos de edificarnos unos a otros. La edificación, el servicio y la edificación son dos lados de una sola moneda. Ahora, estamos describiendo lo que es el ministerio. Ahora, ¿quiénes forman parte del ministerio y la edificación, según Pablo? Hay que entender que el verso 12 habla de perfeccionar a quienes, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, prácticamente todos formamos, no solamente un grupo selecto dentro de la iglesia, sino todos formamos parte del ministerio y la edificación. Todos somos parte de. Amén.
no solo un grupo selecto. Verso 13, vamos a pedir al hermano, a la hermana Celia si me lo lee, por favor. Amén. ¿Cuál es el propósito de la edificación? Hasta Ujú. que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 15, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ujú. Entonces, uno de los propósitos de la edificación, obviamente, es llegar a perfeccionar la unidad como cuerpo de Cristo. La unidad debe ir perfeccionándose en la iglesia. La fe que profesamos nos debe llevar a buscar la unidad. Según Barclay, su objetivo es que los miembros de la iglesia lleguen a la unidad perfecta. Nunca debe permitir, o sea, en la iglesia, que se formen partidos, ni hacer nada que pueda causar diferencias en ella. Por precepto y ejemplo, debe tratar de acercar a los miembros de la iglesia a una unidad cada día más estrecha. Entonces, parte de la edificación, parte del propósito de la edificación y del ministerio, obviamente, es perfeccionar la unidad del cuerpo de Cristo. La segunda parte del verso 13 dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Vamos a pedir al hermano Richard que nos lea, por favor. Amén. Aquí en paz. O si no está el hermano Richard, el hermano David Condori. Richard, no hay Richard. Amén. 2. Llegar al carácter perfecto de Cristo. El cristiano debe buscar cada vez más parecerse más a Cristo. Gálatas 5, 22 al 23. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Obviamente, uno de los propósitos de la edificación y de el ministerio, obviamente, es llegar a la firmeza doctrinal. Personas que saben distinguir unas doctrinas sana y aquella que no lo es. A ver, vamos a ver, hermano Víctor. Pastor. Hermano Absalón, por favor. Sí, hermano Absalón. Por ahí, Absalón. Amén. Moisés. Dice, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces, otro propósito del ministerio y la edificación es llegar a invertir de mi persona en la edificación hacia los demás de acuerdo a mi función. Entonces, realmente, hermanos, aún nosotros como presbíteros, como pastores, como evangelistas, no debemos de olvidar que a fin de cuentas nosotros estamos llevando a cabo una función y es la de ser un medio para formar a otros. De hecho, parte de nuestra responsabilidad como pastores es echar a andar el ministerio de los demás también. Es echar a andar el ministerio de los demás. Yo sé que a veces en nuestro, o sea, debemos de tener mucho cuidado. Somos pastores,
pero estamos ejerciendo a fin de cuentas una función. Y dentro del contexto, en el cuerpo de Cristo, todos los miembros son importantes. No importa el don en el cual yo sea usado, si Dios me usa en palabra de ciencia, en profecía, o tengo un cargo con relación a liderazgo como el pastorado o como maestro. A mí no importa el título que tengamos, hay que entender que a fin de cuentas nosotros estamos ejerciendo una función y es algo que no se nos debe olvidar. Y dentro del contexto paulino, usando la metáfora del cuerpo, nos damos cuenta que finalmente todos los miembros son importantes. Que el pastor tiene autoridad, por supuesto, que debe ser llamado por Dios, por supuesto, está ahí porque Dios lo ha puesto, pero al fin de cuentas, nosotros estamos ejerciendo una función, nada más. Entonces, yo creo que siempre debemos de tener los pies sobre la tierra. No importa el título que tengas, seas o el título que nos adjudiquemos. Ahora con aquellos que ostentan el título de profetas, y no vamos a hablar de esto. Yo, obviamente, como pentecostales creemos que los dones no han cesado, siguen en un constante continuo. Yo creo eso. No obstante, creo que también ha habido un exceso en cuanto a la cuestión de los nombres, apóstoles, profetas. Y aquí el énfasis que yo le quiero dar es que podemos ostentar un título, pero que ese título no implica que nosotros hemos entendido que a fin de cuentas el lugar donde Dios me ha colocado dentro del cuerpo es una cuestión de función y donde yo estoy básicamente para servir. Y que aquí finalmente quien se lleva la gloria a fin de cuentas pues es el Señor. Entonces, finalmente nosotros somos servidores. Este término servidores viene de juperetes, que significa servidor, subordinado o remero. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:1. ¿Cómo dice, hermano Absalón? 1 Corintios, solamente 1 Corintios 4:1. Amén. ¿Sabe qué pasaría con Absalón? Yo creo no tiene señal, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Hermano Henry, por favor. 1 Corintios. 4:1. De hecho, ahí está en la pantalla también. No lo tengo. ¿No pueden apreciarlo en la pantalla ustedes, hermanos? Oh, No, perdón. No está compartiendo. Gracias, hermano. ¿Qué pasaría? Permítanme. No sé. Está emocionado, profe. Ok, vamos a ver. De hecho, yo sí lo puedo ver. A ver. Que México ganó. Hay un demonio que está molestando ahí. Sí, ¿verdad? México ganó, por eso es. Es Aunque el usted, espíritu de Absalón. mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Ya pasamos nosotros la temática de la cuestión espiritual, pero a veces el enemigo se interpone en las cosas más mínimas. No sé si usted lo ha notado. Y no es que hay que espiritualizar todo, por supuesto, pero el enemigo es tremendo, hermanos. Sí, es. A veces en cuestiones simples mete su pata. Pero bueno, vamos a ver, voy a tratar de... Ok. Ahí lo pueden apreciar. Nada. Ok. Tal vez si lo saca y vuelve a compartir. Sí. Sí, yo creo que sí.
ahora sí. creo. Ay, perdón, hermano Henry. Cuando llegue a pasar algo así, déjenme saber, hermano. Yo no me enojo, especialmente porque ganó México anoche, Ya estamos. ¿verdad? Adelante. A ver, permíteme, hermano, permíteme. Ahí, hermano Henry, por favor. Muy bien. Servidores, juperetes, servidor subordinado, remero. 1 Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, como de los ministros de Cristo. Ahí están las palabras en griego. Significa un remero inferior o uno que en las galeras trireme remaba en uno de los bancos más bajos, pero también significa, como lo usan los escritores griegos, cualquier oficial o asistente inferior. Por el término aquí, el apóstol muestra a los corintios que, lejos de ser cabezas y jefes, él y sus compañeros apóstoles se consideraban a sí mismos como oficiales inferiores, empleados bajo Cristo, solo de quien recibieron su designación, su trabajo y su recompensa. ¿Impresiones, hermanos? ¿Cómo les parece ese término? ¿Cuántos años tienes en el ministerio? ¿O tenemos, usando el plural? La experiencia, qué bueno por la experiencia que tenemos, es parte de la... Y valoramos la experiencia y aprendemos de aquellos hombres de Dios y mujeres de Dios que nos pueden dar un buen consejo, por supuesto. O los títulos que podamos tener, o ostentar. O de repente tú tal vez eres de las personas que predicas y tienes una retórica muy elegante. Pero la realidad, hermano, es que finalmente, después de todo, estamos ejerciendo una función. Somos servidores. Somos servidores. Y vuelvo a enfatizar esta verdad. Dentro del cuerpo de Cristo, cada miembro tiene su propia función. Y nosotros estamos ejerciendo una función dentro del cuerpo de Cristo. Y aunque sí tenemos un cargo de liderazgo, todos los demás miembros del cuerpo de Cristo también son importantes. Y al igual que nosotros, también están ejerciendo una función. Impresiones. Amén. Por eso, yo creo que es importante que siempre tengamos los pies en la tierra y que no se nos suba a la cabeza el cargo, el liderazgo, o de repente somos personas que hemos tenido una influencia muy grande en nuestro ministerio. Yo creo que a pesar de todo eso que les he comentado, nunca se nos debe olvidar de que finalmente solo somos servidores. Amén. ¿Algún comentario? Un comentario, hermano Víctor. Sí, hermano Henry, adelante. Jesús hace esa referencia muy clara, ¿no? Cuando dice, los se enseñorean, y ahí usa una frase en Marcos que dice, entre ustedes no tiene que ser así, ¿no? Y esta actitud se modela, ¿no? No es bonito, podemos hablar, ¿no? Y eso es una reflexión siempre para mí, que debemos modelar el servicio, y mientras más podamos hacer en el ministerio, menos somos. Y debemos tener claro, ¿no? Es eso, porque no sé qué día hablaba al compartir en el devocional, que a veces los éxitos en el ministerio encandilan, como que, como que te encandiló una luz y wow, pero no es así, ¿no? Porque entre nosotros no tiene que ser así, y eso debemos pedirle siempre al Espíritu Santo que nos ayude a modelar el servicio, ¿no? Así tal cual Jesús dijo que entre nosotros no debe ser así. Bueno, comento. Gracias, hermano Henry. ¿Algún otro varón valiente, hermana valiente? Amén. Ahora,
finalmente, Pablo, digo finalmente porque es el segundo término sobre diácono o sobre haciendo énfasis en el servicio. Recuerden el contexto de 1 Corintios, donde Pablo escribe que pues es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que dé el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, el contexto todo lo entendemos. La iglesia de Corinto, pues obviamente, a pesar de que fue una iglesia donde el apóstol Pablo se quedó con ellos 1 año y medio, invirtió tiempo cuando estuvo plantando esa iglesia. Y a pesar de que el apóstol Pablo estuvo relativamente mucho tiempo en esa iglesia, no muestra la misma madurez que tiene, por ejemplo, la iglesia de Tesalónica. Y es que la realidad que la iglesia de Corinto tenía serios problemas con su formación. De hecho, Pablo los cataloga de niños. Entonces, y una de estas actitudes infantiles, pues básicamente era lo que es la división eclesiástica. Había división, entendemos. Y es ahí porque Pablo dice, ¿qué es pues Pablo y qué es Apolos? O sea, los líderes no están para ser puestos en un pedestal. Lamentablemente, yo creo que esto es uno de los grandes, vamos a decir, problemas en la actualidad. Muchas veces el líder, aunque obviamente se le debe respetar, por supuesto, es una función y por causa de su función, pues se le debe, obviamente se debe apreciar la vida pastoral, obviamente se le debe tener alta estima, pero no al grado de que la gente nos tenga en un pedestal. Entonces Pablo aquí es bien enfático y les aclara, porque ellos básicamente no, digamos que este, digamos que la forma en que ellos ven a sus líderes no es saludable. De hecho, los líderes no están para dividir la iglesia. Nosotros no debemos de ser causa por la cual la iglesia se divida. Y Pablo aquí los redirecciona en un principio que es saludable, que también obviamente se debe aplicar en la época contemporánea en cuanto a la iglesia. ¿Cómo la iglesia nos debe tener a nosotros? Obviamente nos debe ver como pastores. Tengamos también, o sea, también creo que otro extremo es que a veces la gente ya no ve la autoridad pastoral y se le ha perdido al pastor. Pero al fin de cuentas, hay que entender que, como el mismo Pablo dice y aclara, que pues es Pablo y que es Apolos, somos servidores. La realidad que dice Pablo, que a cada uno, y eso a lo que a cada uno, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, nosotros solamente somos el vehículo, y si hay crecimiento, porque para eso estamos hablando de formación. Y de hecho, parte de nosotros como pastores, parte del propósito es echar a andar el ministerio de los demás. Pero realmente hay que entender que si hay crecimiento, hay crecimiento. Si tú predicas, si la gente se convierte, si la gente está siendo edificada, sencillamente hay que entender que el crecimiento sencillamente lo está dando Dios. Nosotros solamente estamos cumpliendo una función y solamente somos servidores. Amén. De manera que, ¿cuál es nuestra actitud? Yo les felicito a ustedes porque están estudiando su maestría y felicito a los que ya van a salir. Gloria a Dios por las vidas de ellos. Realmente es un esfuerzo, hermanos. Pero también tengo la convicción, hermanos, que aunque nosotros fuéramos eruditos, aunque nosotros fuéramos personas
hermano, muy reconocidas a causa de nuestro conocimiento y obtuviéramos todos los doctorados. Yo creo que todo ese conocimiento que tenemos, uno de los efectos de ese conocimiento que tenemos o que vamos a adquirir, sencillamente debe ser, uno de ellos es ser mejores servidores. Nunca se nos debe subir a la cabeza. Impresiones, comentarios, preguntas, quejas. No, quejas no. Profe, Sí, adelante. creo que es muy complejo, ¿no? Cuidar y mantener el corazón sano en el ministerio. Ah, cuando el ministerio va bien, cuando, bueno, hay muchas cosas como que empiezan a cobrar vuelo, digamos, dentro del ministerio. Ujú, Cuando empiezas a ver muchas cosas, es tan difícil entender que vos no sos nada, que sos un medio, que sos un ujú, instrumento, perdón, y que todo lo hace el Espíritu Santo. ujú, Y es tan complicado cuidar el corazón igual dentro del liderazgo. Eh, yo tuve la bendición de estar en liderazgo desde muy joven, estar en el Presbiterio Nacional desde muy joven por años seguidos y la verdad, el corazón empieza bueno, nuestro corazón es muy engañoso, entonces creo que en todo momento hay que pedir al Espíritu Santo que nos cuide, pues porque nosotros somos capísimos, ¿no? Para querer robarle la gloria a Dios en ciertos ujú. aspectos de la vida, aunque no lo decimos, dentro de nosotros a veces lo sentimos y lo pensamos. Pues creo que ahí hay que pedirle como el salmista, decirle, Señor, ayúdame, escudriñame, guárdame de las cosas que a veces ni siquiera me doy cuenta. Sí, sí, es la realidad, hermanos. Estamos hablando de formación espiritual y obviamente aquí entra la influencia de la carne, el ego. El viejo hombre ahí está todavía, hermano. El viejo hombre ahí está todavía y hay que tenerlo siempre bien controladito. Hermana Celia, por favor. Amén. Gracias, profesor. Hablando de servidor y de la actitud que debemos tomar frente al ministerio, me recuerda a la resolución que nos dio de Edwards, ¿no? Ujú, ujú. A las Sí. resoluciones y al leer esa resolución, noté que este varón de Dios era un hombre de que pedía a Dios se examinaba a él mismo y pedía al Señor de que le ayude a no gloriarse, Ujú, de mantenerle con una actitud humilde frente a todo lo que va a enfrentar, ¿no? ujú. Yo pienso que esa actitud solo Dios puede darnos, solo el Señor puede Totalmente de acuerdo. concedernos, porque en nuestra naturaleza podríamos llevarnos esa gloria que no nos corresponde. Y él decía que es bueno estar no conscientes de esa realidad en todo tiempo, ¿no? Y también en uno de los artículos que usted ha enviado nos está hablando de siempre autoexaminarnos a nosotros mismos porque cosemos ese peligro. Y por eso Pablo agradecía en sus cartas por ese aguijón que tenía, porque eso le mantenía estar Ujú, le recordaba quién era y yo creo que el Señor muchas veces nos permite ver un fracaso en nuestra vida para hacernos entender nuestra naturaleza, que sin Él no somos nada. ujú. Eso puedo aportar. Sí, el apóstol Pablo, de hecho, poniendo como ejemplo a Jesús por su actitud humilde cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ahí vemos cómo el Señor Jesús tuvo la actitud de siervo. Amén, una actitud de siervo, una actitud de servidor en lo que es la encarnación. Entonces ahí tenemos el ejemplo de nuestro maestro, que él vino a darnos, a enseñarnos en su vida el principio de servir a los demás. Entonces, solo somos servidores. Amén. ¿Algún otro comentario, hermanos?
Solo somos servidores y llevamos a cabo una función. Muy bien. ¿Alguien me da la hora, por favor, hermanos, para no pasarnos del tiempo? 8:36. Faltan 4 minutos. 4 minutos. Ok. Muy bien, 4 minutos. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Espiritualidad formativa, un estilo de vida de evangelización y discipulado. Un estilo de vida de formar a otros. Y una filosofía bíblica del discipulado. Amén. Bueno, vamos a leer esto. Debemos ser discípulos para hacer discípulos. Enseñamos lo que creemos, pero reproducimos lo que somos. Aunque Dios en su gracia con frecuencia nos puede utilizar, a pesar de nosotros mismos, normalmente no podemos dar lo que no poseemos. Es lo que dice Boa. Amén. Sí. Hermanos, vayan a desayunar. Vayan a desayunar, provecho. O no sé si van a desayunar o no sé. Pero okay. Nos vemos aquí a las 7, no. 9. A las 9.